Muy buenas, ya estamos aquí otra vez con Elena en la escuela BeChef. Hola a todos, bienvenido, Tomás. Gracias. En este caso hoy vamos a hacer nuestro segundo vídeo de tendencias con recetas primaverales, un par de tartaletas, una individual, una un poquito más grande para compartir y una versión un poquito diferente de un clásico de nuestra pastelería como es un mil hojas. Más moderno, un poco más renovado. Eso es. Y en este caso todas nuestras elaboraciones hoy van a estar elaboradas, nunca mejor dicho, con nuestra familia del Saint-Aubin, lo que sería la masa sablé de las tartaletas con el Saint-Aubin cremas y el hojaldre, como no, en este caso con el Saint-Aubin, pero con el omega 3, que está enriquecido con omega 3. Nuestra familia Saint-Aubin, ya la conocéis, es una de nuestras margarinas estrellas con mantequilla y el cual nos va a ir perfecta para hacer estas elaboraciones. Sin más, simplemente vamos a empezar a ir preparando poquito a poco, sí. Haremos todas las recetas, o sea que vamos allá. Cuando quieras empezamos, vamos con la primera receta. Pues a por ello. Pues nos vemos enseguida. Venga. Pues bien, Tomás, vamos a arrancar la receta de la sablé, ¿vale? Para nuestra tartaleta de limón y fruta de la pasión. Bueno, aquí tenemos los ingredientes, vamos a hacer un repaso. No es una receta como la típica tradicional de sablé, es un poquito diferente y vamos a ver un poquito los ingredientes. Tenemos azúcar lustre, que esto sí que es tradicional, harina de almendra o almendra en polvo, una harina floja, ¿vale? Para evitar que desagregar gluten en el trabajo y que luego las tartaletas no se deformen en el horno. Un poquito de maicena, que nos ayuda a que la sablé se mantenga seca durante más tiempo. Un poquito de semolina, que nos aporta un poco más de crocancia. Huevo y el Saint-Aubin crema, ¿vale? Y un poquito de sal siempre para potenciar sabores. Entonces, lo primero que hacemos es poner... Ya vas a ver que el proceso también no lo hacemos en una máquina. Te iba a decir, yo te iba a preguntar, lo normal sería que hiciéramos, o lo que se hace normalmente en los obradores, sí. Es la típica batidora con la pala. Exacto. En este caso, nos vas a explicar un poquito el robot, la máquina con la que lo hacemos y la diferencia que hay, ¿no? Sí, a mí me gusta hacerlo aquí primero porque es mucho más rápido. Ya vas a ver que en 20 segundos tenemos la sablé hecha. Entiendo que en un obrador, si no tenemos un coupé o un procesador muy grande, pues no se podría hacer, pero yo os lo enseño porque me parece muy interesante. Pero lo podríamos hacer igual con la pala. Igual, el mismo proceso, pero con la pala, un poquito. Perfecto. Y el Saint-Aubin crema, ¿vale? Vamos a coger una espátula. Entonces, lo que vamos a hacer es importante. Sí que teníamos el Saint-Aubin en la nevera para que tuviera un poquito más de cuerpo, un poquito más firme. Sí. Y lo que hacemos es, con la cuchilla, lo que va a hacer es arenarse, el mismo proceso que haría una pala, pero mucho más rápido y en partículas más pequeñas. Lo que vamos a hacer es bloquear la harina, porque toda la grasa va a envolver la harina. A máxima velocidad y ya lo tendríamos. Ya vemos. Si lo siguiéramos trabajando, incluso llegaríamos a hacer pasta. Una pasta, sí. Sí, porque el procesador... Pero tampoco te interesa, ¿no? No, por la fricción y todo se acabaría haciendo pasta. Pero solo quiero romper la grasa y mezclarla con la harina. Importante lo que ha comentado Elena, el Saint-Aubin crema es que esté bien frío, ¿eh? Sí. Porque si no, sí que se va a hacer una pasta mucho muy más rápida. Exacto. Y más si lo trabajamos en una pala que es más lento, que hay más fricción, nos va a dar aún más calor porque está más rato, ¿eh? Y eso. Sí, Saint-Aubin crema es frío, en este caso, ¿eh? El resto de secos... azúcar lustre, la almendra, la maicena y la sal, también todo dentro. Y hacemos otra mezcla. Otra vez, y nos faltará solo la almendra y el huevo. Ay, perdona, y la almendra. ¿La almendra la echamos? Perfecto. Todos los secos, no todos los secos. No hay problema. No la he visto. Nada, una mezcla para que se mezcle de manera uniforme. Como tiene tapadera también va bien, ¿eh? Porque normalmente cuando a pala siempre nos acaba salpicando o la harina o el azúcar, nos hace un poquito de más de polvo. Si se ve que se ve perfectamente arriba, está todo, es un polvo muy fino, ¿vale? Y ya ahora nos falta el líquido. El huevo, ya está, para unificar la mezcla. Y con esto ya lo tendríamos. Y ahora ya trabajar hasta que veamos que se hace la pasta dentro de la masa homogénea dentro de la máquina. Pero simplemente que ligue, ¿eh? Igual cuando hacemos la sablé. Tampoco trabajarlo en exceso para no activar el gluten ni nada, ¿eh? Ya cuando hace ese ruido un poco más brusco... Bueno, aquí es volado. Ya está. Sí, sí. No, y en cuestión de... Porque hemos hablado un poquito, nos hemos entretenido más, pero si no, si lo hiciéramos sin hablar, que digo yo... Si hiciera sin mí, ya hubiera hecho 2 veces la pasta, ¿eh? Sería mucho más rápido. Muy bien. Perfecto. Esto vamos fuera. A quitarla. Sí, esto la vamos a quitar. Y ahora.
Yo me lo llevo si quieres. Sí, gracias. Pesa un poquito. Ya está. No, me lo quedo esto. Y yo siempre para estirar las sablés, sea esta o no. Si fuera de cacao sería el mismo proceso, ¿eh? Hubiéramos añadido el cacao con los ingredientes secos. Tengo O sea, una me estás hoja. diciendo que ahora Sí. podemos estirar directamente la sable. ¿eh? Directamente. Normalmente, la No. sable más tradicional muchas veces tenemos que dejarla reposar en frío para que nos coja un poquito más de cuerpo, Claro. para poderla trabajar bien, que coja plasticidad. En este caso, con esta receta que hacemos hoy, Ya lo podríamos vemos hacer que ya tiene porque mucha plasticidad y como podemos estirar sí, directamente. como la grasa estaba fría, ahora es como una plastelina. Y al estar bien emulsionada vemos que no se pega nada en las manos. Perfecto. Entonces ya la recogemos toda. Lo que pasa que hacemos con la pala es que la mantequilla normalmente está un poco más pomada, sale un poquito más caliente de la máquina y cuesta un poquito más trabajar. Entonces sí que se le deja un poquito de enfriar en nevera para poder manipularla. Esto, un truquito para que no se nos resbale el plástico, es poner un tapete de silicona debajo. Porque aquí empiezas a estirar y se te va de un lado para otro. Y aquí con una hoja de guitarra y un rodillo la vamos a estirar a 2 milímetros. Y una vez estirada, sí que para luego manipular bien hay que tener Ahora frío. sí. ¿eh? Tenemos ya una en frío que ahora Sí. te la traigo yo mientras acabas de estirar. Perfecto. Para poder forrar bien las tartaletas y hacer bien la pieza. ¿eh? Ahora sí que, una vez las tiramos, sí que le damos un reposo, porque al final, aunque hemos trabajado la harina para no generar nervio, no hemos dejado de trabajarla y por poca proteína que tenga la harina, siempre coge un poco. Entonces sí que es importante, una vez la tenemos estirada, dar unas horitas de reposo. ¿Qué podemos hacer también? Tenerlas en stock congeladas en este formato. Interesante. Ningún problema. Entonces siempre tenemos sable estirada lista para forrar tartaletas. ¿No? Que no congelar todo el bloque, que luego para descongelar es mucho tiempo de espera. O congelarlo directamente ya con la tartaleta hecha. Lo Sí. único que, claro, necesitas mucha más cantidad de moldes si quieres Exacto. estocar, cosa que así puedes estocar más cantidad. ¿no? Entonces esto lo dejaríamos así en la nevera y ya lo tendríamos. Y tenemos ya, en este caso, la que teníamos, como ha dicho Elena, que ha reposado en frío de un día para otro. Un par de horas sería suficiente. Si lo hacemos Sí, en con un, el par de día. con un par de horas sería suficiente. O si en el caso, como ha dicho, que hemos estocado, tenemos en el congelador, como veis, Elena ha estirado muy finito. Sí, como a 2 Esto si lo sacas del milímetros. congelador, lo fijas encima de la mesa, en nada, en 0, puedes estar trabajando con ella. Porque es Exacto. muy finita. Entonces, importante despegar primero de los dos lados, que luego nos peleamos con la sable porque no se despega de la hoja de guitarra. Y, como decía, yo en la clase de geometría estaba muy atenta. Y la fórmula de la longitud de la circunferencia es 2πr. Pi, si te acuerdas, es una constante. Es 3,1415, bla, 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 ya más no me sé. ¿eh? Esa sí me Ya no me sé acordaba. más. Pero, No es que estuviera muy atento yo en las clases, a decir. pero valoramos que es un 3, ¿vale? Más o menos, nos quedamos con el 3. A ver, que se despegue bien, que mientras yo hablo. Entonces, el diámetro, la longitud, para saber todo esto sería El el diámetro. diámetro por 3. Que para hacer exacto sería por 3,14. Sí, ¿no? pero ya vas a ver que yo lo he hecho por 3 Y ya te llega. y ya me llega, que son 24. Eso es. 2 milímetros del margen de error del Perfecto. coma 14 del pi. Del pi. Siempre pensábamos que eso no nos iba a servir nunca para nada y nos va a servir para forrar tartaletas. Anda. Sí, sí. Da igual, en este caso, el molde para arriba abajo. A mí me gusta así, ¿Te te voy a gusta explicar. más así? No, y es más útil, porque cuando salen las sables del horno, lo primero que hago es sacar el aro. El aro. Entonces, Y así haciendo así, te sale más fácil. me sale que más si no- rápido, que no tengo que estar peleándome con él. Entonces, de esta manera sale solo hacia arriba. Cuando empecé a usar estos moldes no sabía realmente cuál era. Yo, de hecho, ¿Cuál es la siempre los mejor uso al revés. opción? Pues- Tienes tendencia a que la parte esta, que es un poquito más ancha, sea Por la base. lógica piensas que esa es la base y a mí me va muy bien porque eso, como se contrae después de hornear, Sube sube lo sola levantas. y es más fácil de coger y no nos quemamos tanto. Un poquito sí, pero no, lo justo. Bueno, entonces hemos cortado la sable, Eso es. las tiras de la sable a 24 centímetros para un aro de 8, ¿vale? Y ahora lo que hacemos es cortar las bases. Y ya, una vez tengamos montada la está. tartaleta, pasaremos ya directamente a hornearlas. ¿eh? Sí, a mí me gusta enfriarlas un poquito primero.
Que entren frías. Que entren frías al congelador. Que entren frías al Pero horno. si en el caso de que los hubiéramos congelado, igual que decíamos antes, la masa congelada que hubiéramos tenido tartaletas congeladas, las podemos meter directamente. Sí, sí, Y sí. perfectamente. Al Sí. final es como es tan fino, enseguida pierde temperatura, ¿no? Sí. Y reacciona bien. Exacto. Nada, yo pongo la base Y en este caso horno, estamos hablando de qué temperatura. a 160. Un horno flojito, ¿no? Sí. Consideraríamos. 160 a unos 12-15 minutos. Depende de lo fina que hemos hecho la sable. En este caso horno de aire, ¿eh? Estamos hablando hoy porque de aquí en la escuela de Bichef lo que tenemos es un horno de aire y entonces son temperaturas que sabéis que a veces varían un poquito, ¿eh? 160 horno de aire. Limpiamos la rebaba siempre hacia afuera, ¿vale? Que esto ya lo sabemos. Que forramos tartaletas. Vale. Y luego, ¿qué pasa con la sable que sobra? Pues como siempre, la podemos volver A guardar en la nevera. a volver a estirar, a unificar y la volvemos a estirar, la vamos a guardar en el congelador y la tendremos lista para otro uso, ¿vale? Eso es. Aquí sí que no, en este caso nunca perdemos nada con ningún tipo de masas, pero con la sablé sabemos que podemos ir Un montón de reaprovechándolas. veces, exacto. En este caso, yo Ahora nos la la llevamos. guardaremos al frío Sí. y cocemos, ¿eh? Como Cocemos hemos dicho, tartaletas. 160. 12-15 minutos aproximadamente, depende del grosor que le hemos dado a la sable, puede tomar un minuto más o un minuto menos, Pero como es al realmente color, muy fina. al color lo vamos a ver enseguida. Así Muy que bien. vamos al horno y volvemos ya para hacer el montaje de esta tartaleta tan fresca. Vamos. Pues bien, Tomás, Ya tenemos aquí las tartaletas, las hemos cocido, las hemos dejado enfriar y Sí. simplemente vamos a pasar a montar Sí. la tartaleta. Tenemos un pequeño bizcocho, Una planchita de bizcocho, una crema de fruta de la pasión que explicaremos ahora Sí. y una ganache montada de limón en este de caso, limón. ¿vale? Vamos a ir viendo. Sobre Venga. todo vemos, ¿no?, cómo ha quedado la tartaleta. Pues Después sí, de ¿no? hornear, perfecta, la sable no se deforma, aguanta perfectamente la cocción. Son unos 12-15 minutos en función del grosor de la sable. Muy Tenemos bien. la planchita de bizcocho. ¿vale? En este Bizcocho caso, neutro, sí. bizcocho neutro, bizcocho Plancha, natural, bizcocho sencillo. Podéis utilizar el bizcocho que normalmente hacéis en casa o en este caso podéis hacer con el Gold Cup Mix bizcocho para hacer una plancha de bizcocho. Sí, exacto. La crema de pasión, ¿vale? Es un cremoso que simplemente lleva chocolate blanco, puré de pasión y nata y un poquito de masa de gelatina. ¿Qué hacemos? Calentamos la nata, muy sencillo, ¿eh? La nata caliente a unos 40 grados con la masa de gelatina, que esté bien fundida, y volcamos sobre el chocolate también fundido a unos 35 o 40 grados, ¿vale? Así nunca pasamos esa barrera, ¿no?, que una temperatura de riesgos, todo mucho más estable, y emulsionamos con un turmix. Una vez lo tenemos con el turmix ahí, le vamos a añadir el puré de pasión, no Poquito a frío, poco. a unos 30 grados aproximadamente para que no se nos enfríe demasiado la mezcla, y una vez termine, lo vamos a dejar reposar en un tupper con Nevera. film a piel, mínimo siempre decimos 12 horas, normalmente los pasteles decimos 24 porque siempre hacemos de un día para De otro. un día de un día para otro, Pero sí. con 12 horas de reposo en nevera será más que O de la suficiente. mañana para la tarde, aquellos Exacto. que Los no hay apurados. muchos, pero alguno que también Apurados. trabaja por la tarde, alguno queda por ahí que sigue Exacto. trabajando por la tarde. Y la ganache montada, también muy sencilla. Tenemos zumo de limón, tenemos nata y tenemos chocolate y gelatina. El mismo proceso, lo que la ganache montada lleva más parte de nata y antes de utilizarlo lo que hacemos es montarla con la varilla, que toma aire, pero el proceso sería siempre el mismo. La nata calienta a 40 grados con la gelatina, volcar sobre el chocolate fundido y después, una vez ya tenemos la emulsión, añadir la parte de Perfecto. zumo de limón también a unos 30 grados. De hecho, Elena está explicando simplemente el montaje porque en la siguiente receta veremos Sí. otra ganache montada un poquito más completa, con más ingredientes, un poquito más delicada y la montaremos y la, Sí, pero siempre y lo la veremos explico. en directo. Ahora simplemente la explicamos para no repetir un poquito el proceso. Y para que veáis que luego lo voy a explicar, pero que el proceso que utilizamos para hacer Será las el mismo. ganaches siempre va a ser Correcto. el mismo. Entonces vamos a utilizar una manga para dosificar un poquito del cremoso. Tengo la manga preparada con una boquilla tipo San Honoré, con una boquilla de pétalo, para hacer el acabado eso para la final. ganache montada, Sí. ¿eh? Ahora simplemente Pero un ahora voy a poquito de coger el crema. cremoso. Sí. Te aguanto. Lo podría hacer con así un poquito. Para el cremoso simplemente un poquito de crema para dosificarlo mejor en la base, es simplemente por comodidad. Muy bien, ¿ves? Que no puedo decir que no te he hecho nada hoy, te he aguantado Hombre, aquí. hombre. Si no vengo aquí, Ya no pues, me puedo quejar después. Es, que Hoy Tomás, ya es no. que Tomás viene y no... No hace nada. Solo trabajo No. yo. No, hoy no. Muy bien. Vale, siempre un nudito aquí.
a trabajar más cómodo. Y entonces, vamos a coger unas tijeras. Y lo que hacemos es, primero, Un poquito del cremoso. un poquito de crema para acomodar El bizcochito. el bizcocho. Y hay quien para los bizcochos utiliza un poquito de jarabe para remojarlo y que quede un poco menos seco, que está muy bien, ¿eh? que se ha hecho toda la vida. Esta tartaleta es muy fresca, es muy cítrica y lo que no quiero añadir es mucho azúcar. ¿Por qué? Porque al final la crema... Mucho azúcar o incluso a veces mucha gente utiliza un jarabe con algo de licor. Sí, que también podría que también ser. podría ser. ¿Eh? Simplemente lo que el bizcocho ya lleva azúcar, las cremas son dulces, entonces lo que vamos a utilizar es simplemente zumo de lima, ¿Zumo de lima? una lima fresca, ¿vale? Exprimimos bien y remojamos el bizcocho con un poquito solo de zumo de Sin lima. añadir azúcar ni sin nada, añadir directamente azúcar. natural, ¿eh? Exacto. Está bien. ¿Por qué? Porque es que la crema ya es dulce, la ganache montada también es dulce, y es un poquito para romper ese dulzor con un punto cítrico. Al final la fruta de la pasión también tiene ese punto ácido, ese punto cítrico, bueno, más que cítrico ácido, que también le combina bien, ¿eh? Podríamos usar limón, sí, pero como la crema ya es de limón, la acidez de la lima es un poco diferente, es un poquito más afrutada, menos agresivo, ¿no? Diríamos. Entonces creo que le combina mucho mejor un poco de zumo de lima. Entonces aquí, si quieres tú, Tomás, te voy a dar un poco de trabajo, podemos Venga. ir alisando. Pues, antes he dicho que no lea eso y ahora ya, al fin, ya me va a coger para más cosas. Solo alisar un poquito, porque luego lo vamos a cubrir todo con la ganache montada. Sí, voy a dar un recipiente. Si quieres ir limpiando la espátula. Perfecto. Vale, perfecto. Y no sé si te va a faltar o te va a sobrar. Dejo la manga. No, me va. Perfecto, la has llenado No me bien, va a ¿no? faltar, La has sí. llenado bien. A ojo, ¿eh? Bueno, al final como también, aunque quede un poquito bajo, como tenemos crema en la parte inferior de la tartaleta y ahora va a quedar cubierta con la ganache, tampoco... Vale. La ganache montada, ¿eh? Firme, Eso es. pero no demasiado supermontada, sino se empieza a ver como se empieza a cortar, ¿no? Arenosa, cuarteada, lo justito para que mantenga la forma. Y tampoco relleno mucho la manga porque como la voy a ir trabajando con la mano no la quiero ir calentando. Entonces prefiero rellenarla 2 o 3 veces que no que se me vaya calentando en la mano. Esta que le falta un poquito, vamos a acabar de Perfecto. rellenar. Genial. Muy bien, pues ya tenemos esto. Llevamos esto. Uy. Y ahora, boquilla. San de Honoré. Honoré, sí. Y aquí, pues esto sí que es verdad que es cuestión de práctica, Práctica, el ir haciendo. despacito, paciencia. Sí. Y Ahora está muy de moda, ves, toda la gente, ¿no? Hay en internet, los tiktokers que tienen estas tartas, ¿no? Con la superficie que da vueltas y van ahí a una velocidad. Yo creo que a veces parece que les pongan... yo giro con esto. A veces ponen la cámara rápida, al final de aquí la mano, ¿eh? Y luego en el centro, no os preocupéis porque no se va a ver, porque al final en el centro se va acumulando toda la ganache. Pero nosotros, cuando hemos hecho el cremoso de pasión, antes de dejarlo enfriar, hemos rellenado unos moldes de semiesfera. Que los tenemos ahí en el congelador. Están en el congelador. Ahora mismo te los traigo Sí. para acabar el centro de la flor. Con lo cual en el Exacto. centro, si queda un poquito más irregular, sí, no es No tan me importa, importante como dice porque- Elena, porque le vamos a colocar Exacto, mira. el... Tenemos el glaseado neutro y si quieres traer tú la... Voy para allá. Vale, vamos a acabar una, que se muestre bien. Y tengo también un poquito de coco rallado. Tenemos glaseado neutro fundido Y la misma... y el mismo cremoso de El mismo pasión cremoso, ¿eh? que hay en la base. A ver, esto. Y muy rápido lo pasamos por el napaje y con un poquito de coco rallado alrededor. Y ahora esto, hacia arriba, Y sacamos el palillo, ¿eh? Sacamos No, el palillo. No me dejéis el palillo. como una no me dejéis el brocheta, palillo, una como un brocheta. restaurante vasco. ¿Eh? ¿Vale? Y- Una tapita, ¿no? Sí. Y nos queda, como veis, una Una tartaleta, una
en forma de flor, y ahora, súper fresca. con unos brotes de albahaca, que también acompaña mucho la lima, la pasión, algo cítrico. No, acabamos de... Ahora podemos encontrar muchos tipos de este tipo de hierbas tienen ese toque dulce que están pensadas por el postre, pues si no siempre acabamos utilizando la misma, los brotes, un poquito de menta. Sí, y la verdad es que esto da mucho... Sí. Sigue siendo verde, pero te da otra forma y te da otro toque y también sabor, porque realmente se nota el sabor. Mientras tú vas poniéndole los pétalos a la flor, pongo en el congelador Perfecto. el centro de la fruta. Entonces vamos a hacer una más, y luego el resto pues ya las dejaremos reservadas. He vuelto a guardar porque también el cremoso lleva también mucho azúcar, lleva el ácido de la fruta de la pasión, se descongela muy rápido, y para manipularlo y poderlo bañar bien. Esto en producción pues reinaríamos primero todas las tartaletas y luego las iríamos bañaríamos poniendo todas una a una, de no haría falta volver. Exacto, pero bueno, como estamos aquí enseñando al detalle, vale. Perfecto. Ya si la quieres, hacemos una más, Tomás. Si te quieres traer una esfera. ¿Traemos una esfera solo? Sí, mira, toma. Con el palillito. Exacto. Y no hace falta ir a... Y ya casi tendríamos la primera receta terminada. Está, que no le hemos dado tiempo a congelarse y está que se queda. No pasa nada. Aguanta el palillo. Perfecto. Si no, con otro palillo también nos podemos ayudar. Ahí está. ¿Vale? Y lo que vamos a... Voy a guardar las tijeras muy rápido. Lo que le voy a poner a la otra que no la había puesto es aquí para tapar el palillo, el hueco del palillo. Una hojita. Una hojita verde. Podría poner un poquito de oro, pero creo que a veces abusamos del oro. Tampoco se ve excesivamente, no, pero... aquí porque estamos justo encima, muy al detalle, pero no es una cosa que se vea el agujerito del palillo, es muy mínimo. Ya, perfecto. Unos brotes alrededor. Como veis, al final podéis jugar también con los colores, el mismo tipo de tartaleta, cambiando los rellenos. Si en vez de, en vez de la crema de fruta de la pasión hubiéramos hecho una crema de cereza, una crema de frambuesa, nos hubiera dado ese punto rojo para hacer incluso una variedad como de flores, sí, ¿no? Un poquito más entretenido, pero nos da un aspecto muy fresco, bueno, y muy, a mí esto me parece muy primaveral. Sencillo, pero curioso de ver, ¿no? Original, diferente. Sí. Y con esto podemos probar ya, nos esperamos. Vamos a esperar, ¿no? A que tengamos más. Pues las vamos a reservar y... Hay quien sí quiere probarlas, pero esperamos un poquito. Las vamos a reservar y seguimos con la siguiente receta enseguida. Muy bien. Perfecto. Nos vamos a la siguiente. Muy bien, pues vamos con la siguiente receta. En este caso vamos a hacer otra tartaleta. Como hemos explicado antes ya, la masa sablé, al final es prácticamente lo mismo, lo único que... Sí, hemos añadido el cacao con el resto de secos. En el momento en que hemos añadido los secos en el procesador, eso es. El cacao iba con ellos. Yo ahora la voy a retirar y lo que vamos a pasar, como os he comentado antes, es a explicar la ganache montada. Esta es un poquito más completa, lleva más ingredientes y la explicaremos. Le quito aquí la tartaleta de arena para que os pueda explicar bien la ganache. Bien, pues tenemos chocolate negro del 65% ya fundido a unos 40 a 45 grados. Tenemos masa de gelatina que también hemos aprovechado a fundirla, pero si se ha enfriado un poquito, nada, le damos 5 segundos de microondas para que se vuelva Yo tengo aquí a los calentar ingredientes, bien. como no me lo sé, te voy siguiendo por aquí yo. Tengo nata y un poquito de leche, todo a 40 grados. Muy bien. ¿Vale? Como está a 40 grados, yo siempre incorporo la gelatina ya fundida o a la leche o a la nata, que da lo mismo, ¿vale? Pues luego va a ir todo junto. De hecho, la nata y la leche la podríamos haber pesado junto y no pasaba nada. ¿Vale? Si la receta, en lugar de calentarlo a 40, fuéramos a hervir la nata, ya no fundo la gelatina aparte, se la añado después. Pero para asegurarme que se funde bien, lo hago de esta manera. Añado la leche, mezclamos un poquito y añadimos la nata. Ahora, siempre para terminar la emulsión, con el turmix, pero para hacer una primera mezcla, mezclamos con la espátula y ahora ya retiramos esto
y turmix. Sacamos la máquina. Sí, es verdad que las emulsiones siempre acabarán por la fricción que nos da. Eso es, no solo es que nos mezcla más fácil, sino que también la emulsión que nos va a hacer que quede mucho más brillante esta ganache, ¿eh? Esto es una ganache montada. ¿Qué quiere decir? Que la vamos a dejar reposar y pasadas 12 horas como mínimo ya la podríamos montar para dosificar sobre la tartaleta. La vamos a montar con la varilla, ¿eh? En este caso, en la receta anterior la he visto ya montada, ¿eh? Pero ahora veremos los dos pasos. Tenemos ya una previamente hecha para esas 12 horas que decimos o 24 horas en nevera, que esté bien fría, y la montaremos en la batidora de varillas de toda la vida, ¿eh? Importante siempre este paso, que todo este chocolate que queda, Repasarlo un poquito. repasarlo un poquito con la espátula, que no perdamos nada. Y al final el chocolate es lo que nos da estructura, aparte de la gelatina, que no se nos quede nada, que todo es receta, Que no se pierda nada. y todo cuesta dinero. Vale, y ya, como Un hemos poquito recuperado, más, un golpe más y lo como hemos tendremos. recuperado las paredes, nada, un golpecito más de turmix. Y tal cual lo guardaremos en Sí. la nevera. Sí, lo vamos a dosificar siempre en un recipiente un poquito más ancho para que tenga más superficie Se enfría antes. y porque si no las jarras ocupan mucho la nevera. Ah, mira, también. Y sí, lo vamos a dejar reposar, ¿vale? Dame. Es muy líquida, pero es normal, ¿vale? La gelatina está fundida, el chocolate está fundido, hasta que no se enfría y primero la gelatina gelifica y el chocolate cristaliza, no va a coger un poquito más de cuerpo. Perfecto. ¿Vale? La vamos a ver porque la vamos a montar, una que ya tenemos La que preparada. tenemos ya reposada, Exacto. yo guardo esta y traeremos la... Y traeremos preparamos la que todo ya tenemos reposada para y montar la traemos también la tartaleta. máquina, la batidora, hacemos un pequeño break ahí y empezamos con la ganache. Muy bien, pues ya tenemos aquí la ganache, la hemos dejado reposar como hemos dicho, 12 Sí. horas, un día para otro, Y fría. ya vemos que ya tiene la textura que hemos dicho, ¿no? Que una vez se enfría y reposa, pues ya tiene una textura más firme. Y ahora simplemente hay que darle a la varilla. montarla. Aquí. Esta receta lleva también una ganache de chocolate blanco y vainilla que ya tenemos hemos lista, montado, porque ya el hemos proceso es montado, igual. muy similar. Pues vamos a montar esto y recuperaremos las sables de chocolate con los bizcochos que teníamos preparados también. Y tenemos aquí Una mermelada. mermelada de cereza y frambuesa. Todo eso, en este caso la mermelada, hemos hecho otras recetas otras veces con Elena donde hemos explicado, hemos visto la mermelada. Hoy simplemente la tenemos preparada, pero la receta la tendréis como siempre en el YouTube, la tenéis colgada en nuestra página web, la tenéis colgada en nuestras redes para que podáis seguirla, ¿eh? Pues ya la tenemos, ¿eh? Siempre, a mí me gusta dar una vueltita a la mano porque abajo a veces le cuesta un poco coger la varilla al fondo del bol. Y nada, y así ya. Como veis también ha cambiado un poquito el color, ¿eh? Se ha suavizado mucho más el color, ya no tiene tanto ese color de chocolate tan intenso, sino que simplemente, pero es normal, ¿eh? Todo lo que la ganache, siempre que la montamos, lo que hace al incorporar aire es también suavizar ese color, ¿eh? Se blanquea un poquito. Exactamente. Vale, perfecto. Pero ya está Muy perfectamente. bien, te voy a traer montada. las tartaletas que Genial. hemos enseñado antes. Sí. Vamos a dejar aquí por si acaso. Y empezaremos a ir montando ya. ¿Qué más nos falta? Mira, tenemos un cremoso de chocolate, que es una receta también muy básica de nata y chocolate. No lleva gelatina. Como os he nada. dicho, las recetas las tendréis todas ahí puestas y las podréis consultar en cualquier momento. Y la vamos a utilizar para pegar el bizcocho. Pero si no quisiéramos hacer esto, podríamos utilizar la misma trufa, ganache. ¿vale? Entonces, pero bueno, vamos. También por aportar algo diferente, pues damos una receta más de un cremoso que luego nos podría servir también para rellenar tartaleta. Realmente este cremoso sirve para muchísimas Para cosas. cualquier otra sí. receta. Una capa muy finita porque simplemente es para que se nos pegue bien el bizcocho, porque luego sobre él vamos a poner la mermelada que hemos hecho de cereza y frambuesa. Es una combinación. La cereza negra tiene un sabor muy fuerte, entonces para suavizar un poquito, un poco más afrutado, hemos puesto un poquito de frambuesa. más sí, fresco. Sí. Y El bizcocho. el bizcocho lo acomodamos un poquito. Presionamos que el cremoso se va un poquito hacia los lados. En el bizcocho también hemos incorporado un poquito de frambuesa congelada para que nos quede esos toques también de frambuesa dentro del bizcocho de chocolate. Sí, esto una vez tenemos la plancha estirada, antes de entrar al horno, nada, un poquito de frambuesa congelada, que normalmente en los obradores siempre la tenemos porque antes de que se ponga mala, siempre al congelador.
Antes de que esperar que la fruta se ponga mal, la congelamos y siempre tenemos para hacer mermeladas. No hay que tirar para... nada, se aprovecha todo. Todo. Vale, presionamos bien, eso. Vale, y ahora, La mermelada. con la mermelada, cubrimos. Ponemos esa parte de bizcocho y cremoso, porque al final si lo rellenamos todo con mermelada sería muy pesado de comer, muy dulzón todo. Oh, y también la combinación de texturas, ¿no? El cremoso, la mermelada tiene otra textura totalmente diferente, el bizcocho nos ayudan a también ser en boca más distraído. A ti te voy a dar el trabajo. Me vuelves a dar a mí el cuidado que se nos mueve la bandeja. Y ya está. Solo alisar un poquito, porque al final encima vamos a empezar a dosificar las ganaches. La ganache que acabamos de montar, Perfecto. que es la de chocolate. Muy bonito. Y la otra ganache que la tenemos reposando en el frío, que ahora la vamos a... Yo voy a ir poniendo la ganache de chocolate en una manga. Y ahora te traigo yo, en cuanto acabe de Perfecto. alisar la tartaleta. Como veis, en este caso, perdón, en este caso hemos hecho la tartaleta un poquito más grande, que ya más que tartaleta sería una tarta pequeña, para jugar también un poco con las medidas, pero podéis hacerla perfectamente de la misma medida Sí. que hemos hecho antes. Y estas tartaletas me gustan porque tienen muchísimas, entre tamaños y opciones de rellenos y todo, son muy versátiles. Puedes tener una colección para cada temporada del año. En este caso ya estamos ya en primavera, ya hay cerezas, hemos jugado un poco con eso, pero podéis hacer como os dice Elena, a lo mejor si estamos en invierno, jugar más con frutos secos, con algo un poco más... Con pralines, algo avellanas, más potentes, sí, no tan o frescos. naranjas, algo más de temporada. Más de sobre todo, temporada, eso es. fruta fresca, aprovechar lo que tenemos cerca. Espera un poquito, que sirve cuando la montamos y la dejamos reposando, baja un poquito. Baja un y poquito. haga un poquito de brazo. Vale. ¿Juegas a tenis? No. Y tampoco. Ya está, ya la tenemos. No me hace falta. Ya, te veo Y el bien. codo de tenista lo tengo de montar. Del batidor. Sí. Dice, ¿qué codo tenista? Si no jugaba, pero el batidor, Ah, al final... pero yo monto el merengue a mano. Vale, lo mismo. Siempre prefiero poner menos cantidad y... ¿Te has puesto dos boquillas iguales o combinamos Boquillas dos iguales, medidas? no, del 12. En este entre caso 12 y iguales. 13, sí. Podíais también combinar dos y hacer diferentes medidas. Eso ya un poco a jugar a vuestro gusto. Y como Aquí. digo siempre, no te lo pienses mucho. No sigues ninguna regla, vas poniendo. O tienes un dibujo hecho. Mi nombre. Tu nombre. No, toma, si quieres. Para que haga cada uno su dibujo. En este caso, como veis, vamos a poner más de la ganache montada de chocolate que de la que va a ser blanca, de la de vainilla. Vamos a montar un poquito más aquí. Un poquito más. Un segundo. ¿O la manga? Sí. ¿Me va a llegar? Si no, te pongo un poquito más. No, yo creo que va a llegar. ¿Sí? Sí. Perfecto, pues sí. Muy bien. Esto ya lo tenemos. Perfecto. Y ahora la podríamos dejar así, pero vamos a darle Perfectamente bien. un toque más, ¿no? Exacto. Vamos a decorarla, hemos puesto sí. una mermelada de cereza y vamos a ponerle unas Sí. cerezas para acabar la pieza. Unas cerezas que podríamos cortar por Sí. la mitad, ¿no? Sacarles la pepita, que siempre que se vaya a comer la tartaleta, que ya lo tenga como Le quitamos la pepita para que los rabitos se lo dejamos, por lo menos que hagan algo, ¿no? para que lo cojan así. Que no tengan que sacar el hueso. Se lo pero podríamos quitar, pero la verdad que también... también le aporta ese toque de verde. Sí, Luego man. al final el que se lo coma lo va a quitar sin ningún problema. Pero igual que antes Incluso- hemos colocado aquí las hojitas de albahaca, en este caso el propio rabito de la cereza nos aporta ese toque verde y no hace falta añadirle Claro. ni Y aprovechamos las dos mitades. Ningún toque verde más. Una mitad no lleva rabito y la otra sí. Y otra pues sí. bueno. Al final es ponerle 2-3 cerezas máximo en cada Sí, tampoco... tarta. Exacto.
Y ya para terminar y darle un último toque, las tartas normalmente se presentan así. Pero vamos a hacer una propuesta diferente, con una decoración de chocolate. Vamos a hacerle, va a hacer Elena en este caso, una pequeña decoración para hacerlo un poquito más completo, ¿eh? Pero lo podéis dejar así perfectamente, ¿eh? Que se ve la masa sablé, como veis, está perfecta, está bien recta, está bien lisa, sí. Pero en este caso, sabéis que Elena es muy detallista y nos hace una pequeña decoración de chocolate. ¿Has hecho una funda? Sí. ¿Has hecho una camisa? Un cinturón le llamo yo a esto. ¿Un cinturón? Sí. Muy bien. Sí, y ya también tenemos unas placas de chocolate negro que también vamos a poner encima para decorar. Vale. Aquí van a salir dos. Esto nada, es tirar chocolate temperado en una tira de acetato. Vale, esperamos que... Y... Cubrimos la tartaleta. Vale, y ahora, perdón, os voy a ir por esas últimas... ¿Últimos toques? Sí. Como veis, lo que ha hecho Elena es eso, ¿eh? Esa decoración lo que hace es simplemente es esconder la tartaleta, pero lo que le hace es que quede mucho más fino, ¿eh? El acabado. Y nos falta el toquecito de chocolate final con una plaquita que ha hecho también Elena para decorar, ¿eh? Vale, ya las tengo. Nada, y he estirado, y a mí lo que más me gusta de esta placa es que no tengo que pensar. Ya he visto que ni para poner bolas me lo pienso mucho, corto... Muchas veces, yo por ejemplo, sobre todo cuando hacéis tartas de fruta o eso, yo siempre lo digo, yo prefiero ponerlas desordenadas, tal como caen, sin apilarlas mucho, que haya aire, que haya volumen, pues si no muchas veces tenemos tendencia a ordenarlo todo y queda ahí súper recto, pero para mí al final pierde un poco la gracia, ¿eh? Ese que fluya, ¿no? Estas placas, pues aquí pasa un poquito lo mismo. Sí, buscamos tamaños, como veis, un poco... Elena se lo mira y ella dice que lo pone donde cae, pero sabe dónde lo pone también, tiene un sentido para ella, evidentemente. Quiere decir que no me lo miro mucho al cortármelo. Al cortarlo no, porque es igual que sea uno más grande o uno pequeño, ¿eh? Y luego, pues evidentemente, que quede bien, ¿eh? Que esté bonito. Muy bien. ¿Vale? Entonces... Ahora, ¿qué más? ¿Qué nos falta más? Nos faltan aquí pues, las tres cerezas que las vamos a poner ahora y vamos con la siguiente receta porque para mí está completa. Pues como veis ya tenemos la segunda tartaleta, en este caso un poquito más grande, que sería casi una tarta, lo podríamos considerar esta medida para compartir. Sí. O no, yo siempre digo para compartir o no. No, hay gente que no comparte nada y se lo come todo. Segunda receta hecha, vamos a pasar a la siguiente, que en este caso pasaremos de una masa sablé a una de nuestras masas que más hacemos, que es un hojaldre. Muy bien, pues ya estamos aquí con la última receta de hoy, en este caso un hojaldre. Tengo yo aquí preparada la masa, la receta como siempre os digo, harina mitad floja, mitad fuerte, esos 20 gramos de sal por kilo, amasado cortito, tenemos la masa preparada por un lado y por otro lado, en este caso, nuestra margarina, el Saint-Aubin. Tenéis aquí, os hemos estado enseñando durante todo el rato que lo teníamos a mi puesto y ahora trabajaremos con él, que es el Saint-Aubin, en este caso el omega 3, ¿eh? Es el mismo Saint-Aubin de siempre, con la mantequilla, pero en este caso enriquecido con omega 3, con lo cual nos aporta otras cosas, ¿eh? A la hora de trabajar, a la hora de funcionar, exactamente igual. Lo único que el Saint-Aubin tradicional nuestro es de una placa de 1,250 kg. En este caso tenemos una placa de 2 kilos. A partir de aquí, vamos a hacer un hojaldre estándar, por así decirlo, que lo único que nos va a cambiar va a ser un poquito luego, que veremos cómo lo hace Elena, como el corte y la manera de colocarlo para cocer. A partir de ahí, como siempre, masa, Saint-Aubin omega 3, siempre al 50% de margarina por la masa, y yo se lo voy a pasar a Elena para que nos haga un pliegue. Simplemente vamos a hacer un plieguecito, lo vamos a explicar, vamos a dar un pliegue y nada más, porque tenéis muchos otros vídeos sobre los pliegues. Yo os le paso a Elena y vemos cómo hace los pliegues. Perfecto, gracias Tomás. Nada. Pues tenemos el pastón, que lo vamos a llevar ya a la laminadora, y siempre que trabajamos masas y que vamos a introducir mantequilla, intentamos ya preparar la mantequilla a la medida del pastón para que luego
el trabajo sea mucho más sencillo. En este caso tenemos ya la misma anchura y solo nos falta darle un poquito de largo para poder introducir la mantequilla. En este caso el Sanoven con omega 3. Eso es. Estiramos un poquito y vamos a comprobar siempre, antes de estirarla demasiado. Vale, perfecto. Retiramos el papel. En este caso, ¿cuántos pliegues le vamos a dar? 5. 5 sencillos. 5 sencillos. Ya vas a ver que luego se va a ver mucho en el horneado el desarrollo de las capas. Como os he comentado yo, simplemente va a hacer un pliegue sencillo para que lo veáis, para modo recordatorio, pero yo creo que prácticamente Sí. todos los días que hemos venido aquí con Ela hemos hecho también algún plastón, algún pliegue. Sí. Luego tenéis en nuestro YouTube tenéis muchos vídeos también relacionados con diferentes tipos de pliegues, sencillo, doble, ¿vale? Y ahora simplemente a modo recordatorio va a hacer un plieguecito Sí. simple Elena. Repartimos bien la... Y luego ya La placa. sacaremos el plastón que ya tenemos hecho, que ahí es donde está un poquito la diferencia del día. Y nada, un cierre de libro, un cierre sencillo. ¿Vale? Si aquí se nos ha quedado un poquito más corto, lo podemos dar, nada, estiramos con la mano y lo acomodamos para que nos llegue hasta el final, ¿vale? En este caso la masa estaba bien fría, no es que, Sí. no es que sea una masa dura, No. sino que simplemente la hemos sacado un poquito tarde de la nevera, del frío y está un poco... No, pero simplemente también es mejor trabajarlo un poco así, que cuando está muy Siempre blanda, que luego preferible cuando... sufrir por frío que no por... Sí, pues no, luego cuando la empezamos a laminar, Aunque en este caso, al trabajar con el Santoven Omega 3 no tenemos un problema porque la temperatura de trabajo, incluso hasta 24 grados, se trabaja perfectamente, pero Vale, ya normalmente en los oradores hay más temperatura y hoy aquí tiene el foco ahí, Los rayos que UVA. le está dando el calor, los rayos nada, UVA, sí. cerramos bien Y estiramos. y ya está. Vale. Aquí un cierre sencillo, ya sabemos. Dividimos en 3 la masa y siempre vamos a intentar cuadrar al máximo para tener la menor merma posible y ya lo tendríamos. Eso es. A partir de aquí, hemos dicho 5 sencillos, sería Sí. repetir lo mismo 5 veces. En este caso, lo ideal sería hacerle un reposo entre medio, ¿vale? Pero simplemente es para que repose la masa, para que el gluten de la masa que se ha activado nos coge mucha fuerza, nos coge nervio, ¿eh? Porque realmente con el Santoven nos deja y podríamos seguir dándole los pliegues los 5 seguidos. Pero va a haber siempre un reposo entre medio, pues lo digo, ¿eh? Sobre todo por la masa, para que se relaje la masa y no Sí. coja nervio, ¿eh? El gluten se activa y luego se nos puede romper. Tapamos sobre todo siempre entre pliegue y pliegue, protegerla bien para que no se nos reseque en la nevera. Y ya estaríamos dando todos los pliegues hasta tener los 5. Eso es. Ahora sacaremos el plastón que ya tenemos acabado y ya después de cortar el hojaldre lo pasaremos a hornearlo y una vez mientras se hornea, en este caso, montaremos la ganache que nos falta de las 3 recetas de hoy, ¿no? Muy bien, pues nada, ya tenemos aquí el plastón. En este caso, Elena, como os he comentado antes, hemos hecho 5 pliegues sencillos y ahora viene un poquito la diferencia. Una vez tenemos el plastón, lo has estirado un poquito más fino, pero no excesivamente. No, mira, tiene una altura aproximadamente de 2 centímetros. Pero que podíamos hacerlo directamente con el plastón al mismo grosor del último Sí, pliegue, ¿eh? Un poco sí, en sí. función de la pieza que queremos hacer. Entonces, primero con el cúter, una cuchilla sobre todo que corte bien. Y el hojaldre sí que es importante que esté muy frío para que no se deforme, ¿vale? Si está muy frío, no arrastras cuando lo cortas, no se deforma y sobre todo no rompes esas placas, de los pliegues que hemos hecho, ¿eh? Y cortamos aproximadamente unos 4 milímetros de grosor, ¿vale? Los vamos a ir poniendo así.
¿vale? Luego en el horno se van a abrir como quien hace palmeras, ¿eh? Esto en el horno se abre y la diferencia es que vamos a ver todos los pliegues abiertos de forma transversal, ¿no? Normalmente los veríamos así en una capa de hojaldre. Eso es. Como veis, una vez lo corta, Elena lo coloca con las capas hacia arriba y no se va a abrir tanto porque es muy fino como un hojaldre estándar, pero sí que nos va a quedar un súper crujiente después, ¿eh? Sí. Perfecto. Que como decíamos, ¿no? Lo podemos hacer de cualquier medida, lo podríamos haber hecho más estrecho, pero bueno, a mí me gusta esta forma. Luego en el plato queda muy bonito, en un cartón de presentación. Una vez así, vamos al horno. 170 grados, unos 20-25 minutos. O sea, una cocción también más baja de lo que normalmente haríamos un hojaldre, ¿eh? Exacto. Un poquito más baja. Exacto. Pues ¿Nos vamos? lo llevamos al horno. Y les también enseñamos tenemos unos preparados, ¿vale? Para que esté bien fría y os enseñamos cómo están. Perfecto. Vamos. Pues nada, ya tenemos aquí cocido el hojaldre. Este es el resultado. Exacto, este ya lo teníamos preparado, como os hemos dicho, ya está frío. Y como veis, la diferencia sobre todo es el aspecto, ¿eh? Cómo nos quedan esas, prácticamente parecen hilos en vez de una masa entera. Podríamos contar las 1000 aquí, ¿eh? Sí, podríamos contar casi las 1000 hojas, ¿eh? Pero parecen casi fideos, ¿eh? Sí. ¿Verdad? Muy finito, pero sobre todo muy crujiente. Es muy crujiente, bueno, reducimos el tiempo de cocción, es una manera simplemente diferente de presentarlo, pero es verdad que la textura al comerlo es más liviana, es más ligera, ¿vale? Ahora, como cualquier 1000 hojas que caramelizamos, lo que vamos a hacer en este caso es un poquito diferente. Normalmente caramelizaríamos con azúcar lustre y lo llevaríamos al horno a 220. Eso es. Y también, como es una capa muy finita de hojaldre, para evitar que se sobrecueza, que se queme, Que se nos queme sobre todo, ¿no? lo que hemos hecho es un caramelo seco, al cazo normal, lo hemos enfriado y lo hemos pulverizado en el procesador. Y lo que haremos es cubrir todo el hojaldre con este caramelo, lo llevaremos al horno a los mismos 170-180 grados, 2-3 minutos, para que se funda. Simplemente que se funda, nos cogerá brillo, porque Exacto. como ya es caramelo, ya está caramelizado, ¿eh? No hay que esperar. Se funda, nos va a quedar brillante. Exacto. Y ya lo tendríamos listo ya para emplatar. Así que este nos lo llevamos, lo enseñamos terminado y Eso es. vamos Y ya con vamos el ya montaje. con la ganache. Exacto. Muy bien, pues tenemos ya los ingredientes aquí para hacer la ganache, que va a ser nuestro relleno de la... De las 1000 hojas. Es una ganache Cuéntanos. montada de mascarpone, ¿de acuerdo? En este caso tenemos chocolate blanco ya fundido, gelatina, masa de gelatina ya fundida también, mascarpone, nata fría y dentro de esta nata, las diferencio, nata fría porque esta nata está caliente, está a 40 grados y lleva ya la vainilla y la glucosa líquida dentro, ¿vale? Entonces, igual que hemos ido haciendo en otras ocasiones, la masa de gelatina fundida Con el caliente. con lo caliente. Y Al final el mezclamos proceso bien. es parecido a la que ya hemos hecho antes, pero en este caso, como se ha incorporado el mascarpone, es un poquito más delicada y queríamos que lo vierais también, ¿eh? Añadimos, ahí vemos la vainilla, ¿vale? Es extracto de vainilla. Importante cuando lo teníamos en este recipiente, al calentarlo, que se incorpore bien la glucosa, sobre todo, que se funda bien y se incorpore bien a la nata, antes de añadirlo al chocolate. Aquí mezclamos bien y ya introducimos el turnix, ¿vale? Vamos a dejar aquí. Y emulsionamos como una ganache normal. Hasta aquí hemos hecho lo mismo de antes, por así decirlo, ¿eh? La nata caliente en este caso el chocolate lo teníamos fundido, pero nos ayuda mejor a incorporar también la glucosa, incorporar la hoja de la gelatina, emulsionamos. Y ahora ya vamos a añadir el mascarpone, ¿vale? ¿Te ayudo? Sí, si lo quieres apoyar aquí mismo en esta nata, como luego va todo. Eso. El mascarpone lo añadimos ya cuando tenemos una primera emulsión hecha, ¿vale? No se calienta para que no se nos corte. Y como ya lo tenemos a unos 35 grados, ya con la cantidad tan grande que es de mascarpone, ya no se va a cortar. Y ya solo nos faltará en este caso la nata que está fría. Sí. ¿Por qué la añadimos fría? Porque de esta manera la estabilización de las grasas es mucho más rápida y la estructura luego al montar es más estable, ¿vale?
porque no hemos calentado toda la nata a 40, que al final fundimos toda la grasa, luego la... No, pero al final es una ganache que estamos haciendo que lleva un potencial de grasa importante. Está el Sí. mascarpone, están las dos natas que hemos puesto, el chocolate, entonces eso le ayuda también a darle estabilidad, ¿no? Sí. La temperatura. Pues ya añadimos la nata fría. Terminamos la emulsión. Y pasaríamos A también, nevera. como hemos hecho antes, 12, 24 horas de reposo en frío, Sí. en nevera, para poderla montar bien. Y después ya la montaríamos y ya estaríamos listos para nuestro mil hojas. Muy bien. Pues vamos a guardarlo y ya traemos el hojaldre caramelizado, tendremos la ganache que ya tenemos montada Y toda la mise en place lista para montar y mil hojas. acabaremos la Muy receta. bien. Muy bien, pues ya tenemos aquí todo lo que es necesario para ya, en este caso, emplatar, pues lo vamos a poner en un plato, la ganache montada como hablábamos. Ganas montada de mascarpone, después de reposar entre 12 y 24 horas. El hojaldre caramelizado que tenemos aquí ya. Y tenemos una receta de un tofe que tenemos ya en la manga. Un tofe de vainilla, pero como digo siempre, los tofes lo bueno que tienes es que lo puedes infusionar Lo que quieras. con lo que quieras. Este es con vainilla. Y aquí ya tenemos una manga con una boquilla lisa del número 12, del 13, más o menos. Muy bien. Entonces yo voy a poner un poquito en el plato Para que no se nos mueva. Para que no se me mueva. Y vamos a coger la primera placa de hojaldre, esta misma. Vale, vemos que se ven, ¿eh? Casi vemos, ¿Vemos los dos? Casi Casi vemos sí, otra ¿eh? vez, ¿eh? Y nada, la pegamos aquí. Y vamos a dosificar. Y un poquito de tofe. ¿Por dónde? Pues entre medio. Un poco de una salsita. Es bastante untuoso este tofe. No está líquido, pero tampoco está aquello muy firme. Súper bien para comer con cuchara, ¿no? exacto. Vamos a coger esto de aquí, por ejemplo, y le vamos a poner encima. Y vamos a hacer lo mismo. Como veis nos queda un mil hoja diferente, ¿eh? Sobre todo en este caso, ya no solo por el relleno que hemos hecho la ganache montada, el tofe, sino por el hojaldre que tiene una cocción y una visión totalmente diferente. Podéis hacerlo perfectamente para la tienda, pero también es un postre que nos va muy bien para emplatar, como está haciendo Elena, para un postre incluso de restauración. ¿eh? Para tener preparado cada cosa por su cuenta y emplatar al momento, aunque también perfectamente para nuestras tiendas. ¿eh? Ahora sí que la última capa siempre la vamos a poner al revés, ¿vale? Con el caramelizado hacia adentro. ¿Por qué? Porque si luego lo decoramos con azúcar lustre o con cacao, ese caramelo se va a humedecer y nos va a hacer todo, se va a ver como remojado. Entonces lo ponemos al revés, así se queda el caramelo hacia adentro y ¿Qué más? un poquito Un poquito de cacao. de cacao. No mucho, tampoco hay que ensuciar mucho el plato, pero bueno. Simplemente es un toque, que no nos tape, no hace falta hacer una pátina ahí de No. cacao. La gracia es también que se nos vea el hojaldre, ¿eh? ese hojaldre diferente que os hemos estado hablando, que queda prácticamente transparente, no, ya que es una de las gracias de la mil hojas, no taparlo del todo. ¿eh? No, simplemente pues, acompañarlo un poco. ¿Y ahora qué más tenemos que hacer, Elena? Yo te voy a proponer, Porque la pieza está acabada, ¿no? yo te voy a proponer Ah, esto está mejor. ¿Qué? Esto está mejor. ¿Vamos Adelante. allá? Vamos allá, habrá que Vamos probarlo, al lado, ¿no? vamos a mostrarla y que bien, se vea que se vea. y que se vea ese crujiente, que se vea bien Vale. ese crujiente. Perfecto. Perfecto. Pues nada, allá A por- vamos. a por ello. Tú por un lado, yo por el otro. Vale. ¿Veis? Se rompe todo. Como veis, como os digo, para restaurantes perfecto, ¿eh? Que aproveche, Elena. Igualmente. Pues nada, ya estamos aquí acabando nuestra sesión hoy de recetas con Elena. Como siempre, agradecer sobre todo a Elena y a Biche por abrirnos sus instalaciones, venir aquí a trabajar.
y hacerle de ayudante, porque realmente, como habéis visto, la que trabaja es Elena. Yo vengo aquí a darle un poco al pico y a ayudarle sobre todo. A darme conversación. Y por ofrecernos estas recetas tan frescas y tan vistosas. Y simplemente emplazaros a para que vengáis a nuestro YouTube a ver nuestros vídeos. Cada vez somos más en nuestra comunidad de YouTube, en el Facebook. Como ya sabéis, encontráis estos y muchos otros vídeos. Y nada más, os emplazo para el próximo vídeo, que no sé si ya será o volveremos a estar aquí en Bichef o volveremos a nuestras instalaciones, pero simplemente, como siempre, os mandamos un saludo. Muchas y gracias, lo dicho, agradecer Tomás. a Elena. Cuando queráis, aquí estamos. Pues nos vemos el próximo día. Nos vemos en Hasta la luego. próxima. Chao. Adeu.